En el año de 1859, Darwin publicaba El origen de las especies, donde destacaba la importancia de la variación y selección de los procesos evolutivos. Pero sería solo el origen de la historia de la búsqueda de nuestro genoma, postulando que cuando una variación beneficiosa en un organismo es heredada por su progenie, puede considerarse una adaptación. Los mecanismos de herencia brillaban por su ausencia dentro de la teoría de la evolución. ¿Cuál es la historia de la genética moderna? ¿Quiénes continuaron el viaje que Darwin comenzó? ¿Cómo logramos descubrir el conjunto de genes que nos hacen humanos? Aquí te lo contamos. A diferencia de nuestros tiempos modernos, en el año de 1865 no existían las redes sociales, y mientras Darwin se rompía la cabeza en Inglaterra pensando cómo se heredaban ciertos rasgos de las especies, en República Checa un monje de nombre Gregor Johann Mendel publicaba Experimento en hibridación de plantas, pero no lo publicó en ninguna red social. Este monje se llamaba Mendel y fue quien realizó los primeros trabajos en genética. Efectuó diferentes cruces de semillas de guisantes al tipificar las características fenotípicas de las arvejas y las llamó caracteres, que son las apariencias externas, y usó el nombre elemento para referirse a las entidades hereditarias separadas. En sus resultados encontró caracteres que dominaban sobre otros, a los que llamó dominantes. A otros caracteres que eran enmascarados por los dominantes, los que llamó recesivos. Además, se dio cuenta de que siempre las variantes ocurrían con proporciones numéricas simples. A partir de estos resultados, propuso tres leyes, hoy reconocidas como las leyes de la herencia de Mendel. Sin embargo, su trabajo fue totalmente ignorado por la comunidad científica de la época. Su reconocimiento no llegaría sino hasta comienzos del siglo XX, donde se produce un redescubrimiento de las leyes de la herencia. A inicios del siglo XX se propondría el término gen para nombrar a los elementos de los que hablaba Mendel, término que se adoptaría de forma universal. Eventualmente se entendería que los genes se encontraban en los cromosomas, mientras que en paralelo los matemáticos desarrollaron el marco estadístico de la genética de poblaciones. Integrando todo lo anterior, en el primer cuarto del siglo XX se había logrado una interpretación genética de la evolución, lo que fue un gran alivio para los darwinistas de la época y un gancho izquierdo perfectamente acomodado a todos los hígados de los creacionistas. Sin embargo, aún faltaba responder a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza física de los genes? La historia continuaría durante el segundo cuarto del siglo XX, donde se describiría el llamado fenómeno de transformación por neumococos. A grandes rasgos, los neumococos son bacterias que pueden ser virulentos o no, y se descubriría que cuando las ratas se les inyectaban neumococos virulentos muertos con neumococos no virulentos vivos, de alguna manera los neumococos vivos se tornaban virulentos y las ratas morían. Los neumococos sufrieron una transformación sin duda, pero la duda era qué originaba esta transformación. En un intento por identificar este factor de transformación, se supuso inicialmente que debía encontrarse en los neumococos virulentos. Lo que se intentó fue inhibir algunos de los componentes de los neumococos virulentos y los no virulentos para luego inyectarlos en las ratas. Sin embargo, todas las pruebas iniciales terminaban con matar a las ratas, pero cuando el ácido desoxirribonucleico fue inhibido en las células virulentas, los ratones inoculados con este extracto no morían infectados, lo cual implicaba que el ADN era el factor de transformación. En una época donde la biomolécula más popular era la proteína, razón por la cual era la principal candidata a ser portadora del material genético, nadie imaginaba que las responsables pudieran ser moléculas tan simples como los ácidos nucleicos. Una vez que se descubrió que la molécula portadora de los genes era el ADN, era necesario responder a la pregunta: ¿cuál era la naturaleza de esta molécula? A mediados del siglo XX, Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick descubrirían la denominada estructura del ADN, las bases nitrogenadas en parejas de adenina-timina y de guanina-citosina, siempre unidas por moléculas de azúcar y grupos de fosfatos. La configuración de estos pares sería el de una escalera en plegamiento, donde cada nivel corresponde a un par de bases nitrogenadas unidas por enlaces de hidrógeno. Este gran descubrimiento fue el punto de partida para el estudio del conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula, o lo que es lo mismo, para estudiar el genoma. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Así como buscas en un mapa un lugar al que te interesa llegar, los genetistas
buscan en los mapas genómicos pistas sobre qué cromosomas contienen un gen de interés y la ubicación precisa del gen en este cromosoma. De esta manera pueden determinar anormalidades en la composición genética. A inicios del siglo XXI se pudo obtener por primera vez la secuencia completa al 90% de 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano. Los resultados sorprendieron a los genetistas. Una de las primeras sorpresas fue que la diferencia genética entre los seres humanos es del 0.1%, o sea, solo uno de 1000 pares de bases es diferente. La segunda sorpresa fue que no pareciera haber relación entre la complejidad del individuo y el número de genes. Cuando compararon el genoma humano con el de otras especies, se percataron que algunos organismos más simples como bacterias y levaduras codificaban un porcentaje mayor de su ADN. Una bacteria posee 5000 genes y codifica el 90% de sus genes, mientras que un humano con 80.000 genes codifica solo el 5% de sus genes. En conclusión, el ADN es la molécula de la vida, pero la cafeína es la molécula para vivirla. Evidentemente, la genética ha avanzado a pasos agigantados y hoy en día nos resulta indispensable para la vida actual. Entre las principales aplicaciones que tiene encontramos la clonación, la terapia genética, los alimentos transgénicos y entre otras las pruebas de paternidad. Aún queda mucho por descubrir al ser la genética una ciencia relativamente joven pero bastante precoz, ya que en pocos años se ha logrado descifrar grandes enigmas. Al final es importante reflexionar que al menos genéticamente nuestra humanidad está codificada en un porcentaje minúsculo de nuestro genoma, donde el resto de nuestra información representaría nuestro genoma inhumano.